Crecer en uno de los barrios más movidos de Trujillo, siendo hija de comerciantes que trabajan día y noche para darte educación en colegio privado. Viajar siendo adolescente a Europa en busca de tu madre que no ves hace 5 años. Tener que pasar la frontera a España sin visa y a escondidas. Estudiar y trabajar sin descanso en diversos oficios hasta por fin convertirte en un referente de la moda y diseño en París. Voy a decir que 80% de mi clientela es francesa y me hice muy conocida porque pienso que es yo misma, mi propio personaje, ¿no? Que ha traído, que ha fidelizado, ¿no? Mi clientela. Y gracias a Dios a estas personas existo, ¿no? Y no solo eso, también me captaron en la tele, en programas de televisión que se llama La Reina del Shopping, ¿no? Que es lo difundan aquí en la cadena nacional y he hecho también desfiles al extranjero. Esta historia es la de la dueña de Lady Chic, boutique famosa en el mismo barrio de la Torre Eiffel. Lady Joanie nació y creció en el Porvenir, Trujillo. Es un distrito popular, es un barrio bastante humilde. Bueno, ha crecido muchísimo desde la época que yo vivía allí hasta ahora, ¿no? Mis padres eran comerciantes, mayoristas, y toda la familia del lado de mi padre se asentó en el Porvenir hace muchísimos años, cuando todavía no existía, por lo que me cuentan mis tías, ¿no? Como buenos comerciantes, sus padres trabajaban desde el alba y a veces ni los veía regresar por la noche. Gracias a ese esfuerzo, ella tenía todas las comodidades en casa. Y eso me ha permitido, pues, gozar de una buena vida, podría decirlo. Ahora que soy adulta, soy consciente de ello. Pero viví en un barrio bastante, que para mí cuando eres pequeño no te das cuenta de que es un barrio peligroso. Siempre la gente me ha dicho, ay, el Porvenir es un barrio peligroso y tal. Pero a nosotros nunca nos pasó nada. Yo he vivido en el Porvenir y me ha permitido eso mezclarme con todo el mundo. Uh-huh. Yo iba a un colegio privado, con movilidad y todo eso, pero yo vivía en el Porvenir rodeada de gente de todas las clases y eso me ha permitido ver a mí desde pequeña dos mundos diferentes, ¿no? Yo tenía dos mundos. En el colegio, era un colegio privado, Sagrado Corazón, todo el mundo lo conoce bien, porque en aquel entonces es un colegio privadísimo. A mi parecer, hoy en día era, para entonces, en aquel entonces era como un poco elitista, pero yo creo que era de las únicas niñas que vivía en el Porvenir. Y yo iba a este colegio y por la tarde era full calle, o sea, era mi barrio, me encantaba. Una realidad, la de su colegio, y otra, la de su barrio. Y ella era feliz en ambos mundos, que se complementaban. Aprendía tanto de uno como del otro. En la calle aprendió a jugar, a ser valiente y a ver cómo ganarse la vida desde niña. Mira, te cuento una anécdota que hace reír muchísimo a mi madre cuando se lo cuento ya ahora, porque en aquel entonces no lo sabía. Yo me acuerdo que en el Porvenir hay muchos niños, ¿sabes? Hay muchos niños, hay mucha gente pobre. Y hay niños que trabajaban vendiendo los micros, que creo que hasta ahora lo hay. No sé si, yo creo que existe todavía, ¿no? En aquel entonces vendían los micros. Y yo me acuerdo que llegaba del colegio con mi uniforme y ni bien ya comía, dejaba la mochila, ya era la tarde y habían vecinitos míos que trabajaban vendiendo en los micros. Y entonces yo me iba con ellos. Yo me subía en el micro, me iba hasta la última parada y regresaba, y cuando volvía tenía a la persona que trabajaba en mi casa súper enfadada, preocupada, ¿dónde has estado? Y tal. A mí me encantaba. Ahí viene una parte de las ganas del comercio y del negocio también, ¿eh? Pero su niñez también estuvo marcada por la ropa, pues era uno de los rubros de comercialización de sus padres. La moda la atrapó desde pequeña y comenzó a formarse su propio estilo. Primero, mi madre, que me llevaba a las tiendas, a la fábrica de ropa, porque ella fabricaba ropa y tenía sus boutiques, mi madre también, ¿no? Me iba allí y bueno, yo le hacía... Antes de eso, empezó con las planchas, no sé si te acuerdas que existían unas planchas con unas muñequitas dibujadas y tú tenías que recortar la ropa y pegarle y hacías looks con eso, ¿no? Claro. Entonces es un matching, ¿no? Que haces de looks. Y yo me acuerdo que eso me compraban mis hermanos un montón, que vendían a la salida de los colegios.
y me compraban eso ellos y a mí me encantaba. O sea, a mí el rompecabezas nunca me gustó. A mí me gustaba jugar a eso. Y me acuerdo que lo llevaba ya las muñequitas vestidas, me encantaba hacer eso, lo llevaba al colegio y hacía intercambio con amigas y todo esto, ¿no? Y después ya vino lo de en la fábrica de ropa de mi madre, hacerle ropita a mis muñecas, empecé a utilizar la máquina de coser a muy temprana edad, ¿eh? ¿Cuántos años tenías? Ya en aquel entonces tendría pues 11, 12 años. Por más que no les iba mal en Trujillo, su madre decidió migrar y buscar un mejor futuro para sus hijos. Cuando mi madre se fue a España, en aquel entonces no pedían visados. Entonces fue mi madre, mi hermano, estaban ya en España. Y cuando decide llevarme a mí, yo tendría pues, no sé, calcularte 13, 14 años, no lo sé. Me compra un billete de avión a Portugal, porque en España ya no estaban dando visados para entrar en España. Entonces mi madre me dice que tenía que irme a Portugal. Lógicamente yo era menor de edad y no podía salir sola del país, de Perú, y tenía que viajar con un adulto. Entonces yo viajé con la novia de mi hermano, que fue después su esposa, ¿no? Con mi cuñada, y viajé con ella, viajé a Portugal, y cuando llegamos a Portugal fuimos a pedir un visado para España, estando en Portugal. Y yo te hablo de esto, mi cuñada tendría pues 22 años y yo pues imagínate, una adolescente, o sea, claro. Ni adolescente, estaba todavía en la pubertad y éramos dos chicas en un país que no conocíamos para nada en aquel entonces, nos daba miedo todo. Y nos fuimos a la embajada de Portugal, la embajada de España en Portugal, y nos deniegan el visado, dicen, no, ustedes no pueden ir a España. Estábamos en un hotel y yo me acuerdo que en el hotel siempre tienes en las mesas unos mapas y en ese mapa se me ocurre abrirlo y miro la carta de Portugal y se me ocurre la idea de que en la punta de Portugal, casi a Lagos, ¿no? Existía una ciudad que se llamaba el Rosal de la Frontera, que hasta ahora me acuerdo, ¿eh? Y por allí yo le dije a mi cuñada, ¿y si nos vamos hasta esta ciudad perdida que está al final del mapa y cruzamos España por allí por bus, ya que no nos dejan entrar en avión? Y ella me dijo, sí, pues buena idea. Pues nos cogimos un bus, nos fuimos hasta el Rosal de la Frontera y nosotras bien panchas nos subimos al bus pensando de que bueno, pues que la frontera vamos a pasar más. Y no nos dejan pasar. Sube el policía y qué roche, o sea, delante de todo el mundo nos señaló a nosotras dos, enseñamos el pasaporte de Perú y nos dijo, bajen. Nos bajaron del bus, el bus arrancó, se fue y nos dijo, ustedes no tienen derecho a entrar en España porque no tienen visado. Y Perú no tiene ningún convenio para entrar sin visa a España. Estando en el puesto policial, Lady hizo de todo para convencer a los agentes de dejarla ir en busca de su mamá. Y yo creo que al hombre le di tanta pena porque yo era una niña que me dijo a mí y a mi cuñada, nos dijo, váyanse al pueblo anterior, cójanse un taxi y cuando el taxi pasa yo les abro la barrera. Ajá. Y entonces nosotras dijimos, bueno, nos fuimos caminando porque no había forma de volar. Te hablo esto de una autopista. Nos fuimos caminando hasta el pueblo anterior, llegamos al pueblo anterior, mi cuñada entra en pánico, todo cerrado, no había taxi, no había nada, eran ya las 6 de la tarde y empezaba a anochecer y estábamos en una autopista, en una carretera y mi cuñada estaba estresadísima, imagínate, ella tenía 22 años, entonces yo le decía, yo no me regreso, yo tengo a mi madre en Madrid, yo no tengo a nadie en Perú, yo no me regreso a Perú, porque mi madre cuando se fue a España me dejó con mi tía. Uh-huh. Se fueron toda mi familia, me dejó con mi tía. Ahí fue cuando afloró en ella esa niña aguerrida, atrevida y de barrio. Decidió tirar dedo en la carretera. En todo mi camino, en toda mi vida, siempre he tenido a Dios cerca. Estoy segurísima. Y me acuerdo que hice así autostop y veo un coche que se para y habían dos chicos. Y en el espejo retrovisor veo un rosario. Y como que me inspiró confianza, ¿no? Entonces yo me acerqué y les dije, por favor, ¿me pueden acercar al siguiente pueblo? Y ellos dijeron, sí, no hay problema. Nos dejan subir
Y a mí me dio un poco de confianza de ver el crucifijo allí, que no creo que sean malas personas. Ellos nos iban a dejar antes de la frontera. Y entonces paran el coche antes de la frontera, antes de la aduana de la frontera, y nos dicen, bueno, aquí les dejamos. Y entonces le dije a ellos, perdón, es que tengo que preguntarte algo. ¿Tú crees que